versículo 40 y el capítulo 41. Vamos a empezar en el capítulo 40, en el versículo 11. El capítulo 40 marca el comienzo de la segunda parte del libro de Isaías. Hemos estado viendo algunas profecías ya cumplidas, del capítulo 1 al 30, del 32 al 36, vimos una historia, y ahora del 40 al 49 vamos a ver algunos aspectos que tratan de la vida de Israel y sobre todo la buena nueva para Israel. Y dentro de todo este bosquejo del estudio de Isaías, vemos cómo Dios es soberano, y también Dios se muestra como en la historia el soberano universal de todas las épocas. Él es lo principal que podemos ver aquí es que Jehová Dios de Israel es soberano sobre la historia universal, aunque el desarrollo de los acontecimientos puedan confundir a los creyentes en el sentido de que haya cosas tan importantes para ellos, pero que lamentablemente se les escapan a Dios. Y fíjense que cuando vamos a estudiar el capítulo 40 haciendo un enlace con el capítulo 41, porque es importante ver algunos aspectos que no hemos tocado del capítulo 40. Empezamos en el versículo 11. Dice el versículo 11: como pastor apacentará su rebaño, y en su brazo llevará los corderos, y en su seno los llevará, pastoreará suavemente a las recién paridas. Si ustedes notan en el versículo 11, ¿quién es el pastor? El Señor, ¿verdad? El Señor es el pastor. Él dice que como pastor apacentará su rebaño. Y es tan importante que este pasaje habla acerca de la ¿cómo se llama? Del pastoreo del Señor y de la esperanza que Israel espera, valga la redundancia, en el Señor. Pero Israel está dormido todavía, y aquí en el versículo 11 dice: como pastor apacentará su rebaño. La expresión su es un artículo de propiedad, es decir, de pertenencia, le pertenecen al Señor. Por lo tanto, hay tanta importancia en estos versículos que fíjense, y hay una gran esperanza. Si ustedes notan, el versículo también dice: en su brazo llevará los corderos. En su brazo. Hermano, Dios es tan poderoso, omnipotente, omnisciente, soberano, que Él sabe totalmente las necesidades de las personas, y sobre todo de los creyentes. Él conoce cada una de nuestras dificultades, y el versículo 11 está garantizando que Jehová mismo hará esto, apacentará los corderos. Miren, el versículo dice: en su seno los llevará. Fíjense que interesante esto. En su seno los llevará, pastoreará suavemente a las recién paridas. Es decir, no hay mejor pastor que el Señor. No hay mejor pastor que el Señor. Ahora, pero aquí hay algo importante que necesitamos mencionar. Si una oveja o un recién convertido deja que el Señor lo pastoree, el Señor va a hacer muchas cosas en esa oveja. Pero cuando las ovejas no quieren ser pastoreadas, difícilmente el Señor obrará. Yo dije en un principio la vez pasada que el Señor ayuda a los que se dejan ayudar, pero a los que no quieren, el Señor no quiere nada con ellos. Versículo 12. Fíjense que el versículo 12 en adelante va a tratar algunas cosas interesantes. Fíjense que el Señor trata de levantar la fe del pueblo de Jehová. El profeta empieza describiendo su inmensa grandeza, poder y majestad. Vamos a leer los versículos 12 al 14 del 40. Estamos. Versículo 12: ¿quién midió las aguas con el hueco de su mano y los cielos con su palma? Con 3 dedos juntó el polvo de la tierra y pesó los montes con balanza y con pesa los collados. ¿Quién enseñó al Espíritu de Jehová o le aconsejó enseñándole? ¿A quién pidió consejo para ser avisado?
¿Quién le enseñó el camino del juicio? ¿O le enseñó ciencia y le mostró la senda de la prudencia? Hermano, ¿quién ha enseñado a Jehová? Nadie. De hecho, aquí vemos cómo el profeta empieza describiendo la grandeza y el poder de la majestad de Dios. No hay nadie como Dios. De hecho, los hombres, yo cuando veo, por ejemplo, hombres haciendo un montón de malabares y tratando de hacer algo para Dios, digo yo, ¿qué tan pequeño o tan insignificante tratan de hacer ver a Dios esta gente? Nosotros, hermanos, hemos aprendido, y más, este pasaje dice, ¿quién midió las aguas con el cuerpo de su mano? Imagínense, qué Dios, qué otro Dios, voy a decirlo así, qué otro Dios puede hacer esto. ¿Será que María, será que San Pedro, será que San Buda, San Gerardo y todos los ídolos pueden hacer esto? De hecho, ellos están muertos y no son nada, dice la palabra. Ya vamos a ver lo que describe el profeta aquí. Es decir, este pasaje, el versículo 12 al 14, nos muestra la grandeza, el poder y la majestad de Dios. No podemos obviar, hermano, la significancia que debe de tener la fe de un creyente puesta en el Señor. Si nosotros somos creyentes, necesitamos tener la certeza del poder y la grandeza que tiene Dios. Es decir, y en esto en varios sentidos, la potencia de Dios y la grandeza y la majestad hacen ver a Dios como el Todopoderoso y por lo tanto negativamente para aquellos que se rehúsan creer en el Señor, en el futuro tendrán una gran pérdida. Pero para nosotros que hemos confiado en el Señor, necesitamos ver su grandeza porque hay tantas promesas que Dios ha hecho. Por ejemplo, voy a mencionar solo unas 3. Hermano, ¿qué ha prometido el Señor a la iglesia? Vida eterna. ¿Tenemos asegurada y garantizada la vida eterna? Ayer hablaba un hombre en el cementerio en una meditación y decía algo cierto, que por el pecado de uno, todos los seres humanos hemos nacido pecadores. Y también decía algo cierto, en el futuro hay una resurrección. Pero ¿saben qué nos decía? Que la gente al confiar en el Señor Jesucristo puede salvarse y tener vida eterna. Es decir, ven a Dios como algo insignificante, pero Isaías está poniendo a Dios aquí como la majestad, lo supremo, lo más alto, lo más elevado. Y aquí está el punto: los creyentes necesitamos creerle a Dios, a ese Dios verdadero que tiene toda la potencia para hacer del polvo levantar a un cuerpo que hace muchos años. Es más, ¿cuántos años tiene Abraham de haber muerto? ¿Cuántos Moisés? ¿Cuántos Adán? ¿Cuántos José? Muchos años. Pero hermano, un día estos seres, de hecho Abraham, que es el padre de los judíos y que ellos ven el linaje por medio de Abraham, a un día se va a levantar y eso que es polvo se va a convertir en inmortal. ¿No creen ustedes que Dios es grande, hermano, y todopoderoso? Pero los hombres tratan de hacer ver a Dios como que es un Dios insignificante. Más, con este problema de la delincuencia que tenemos no solo en El Salvador, en todo el mundo hay delincuencia terrible que la gente hace ver a Dios como que es culpable y también lo hace ver como un ser miserable. Pero aquí es donde debe de tener puesta la fe el creyente. Hermano, el Señor no va a escatimar en dar o proveer esas promesas que Él ha prometido a su pueblo. A Israel le ha prometido un reino y Dios se lo va a establecer. A la iglesia le ha prometido irnos con el Señor antes de la tribulación y el Señor lo va a hacer. Son promesas fieles, el Señor no cambia. De hecho, lo que el Señor ha garantizado lo va a cumplir. Y en estos versículos estamos viendo. Leamos los versículos 15 en adelante. Vamos a leer el 15 al 18. Fíjense que luego de hacer un contraste entre Jehová y las naciones,
que son tan solo como una gota de agua que cae un balde y son estimados como una tenue capa de polvo sobre una balanza. Es decir, que de por sí no deciden el curso de la historia. Me gusta esto porque hermano, Dios tiene trazado el curso de la historia y Dios lo va a hacer de la manera como lo ha trazado. Versículo 15, miren lo que dice: he aquí que las naciones le son como la gota de agua que cae del cubo, y como menudo polvo en la balanza le son estimadas. He aquí que hace desaparecer las islas como polvo. Ni el Líbano bastará para el fuego, ni todos sus animales para el sacrificio. Como nada son todas las naciones de delante de él, y en su comparación serán estimadas en menos que nada, y que lo que no es. ¿A qué pues haréis semejante a Dios, o a qué imagen le compondréis? Si ustedes notan aquí, vemos cómo el hombre trata de ver insignificante a Dios. Es más, los hombres en toda la historia, desde la descendencia de Caín, han tratado de labrar imágenes, a pesar de que Dios en el futuro al pueblo de Israel le mostró que no hiciera ninguna imagen, porque de hecho a Dios nadie lo ha visto. ¿Y quién les ha dicho que ese crucifijo con una imagen crucificada es el Cristo? El Cristo no está crucificado. Los católicos tienen no recuerdo cómo se llama ellos, pero dice que el Cristo resucitado en la cruz, así le llaman. Ahora, yo no sé de dónde han sacado esto, pero el Cristo resucitado se encuentra a la diestra de Dios, hermanos, y está vivo. Amén. Pero los hombres han tratado de extrapolar y poner en otra balanza a Dios y bajarlo a lo más mínimo. Pero hermanos, ¿qué dice estos versículos? Bueno, miren lo que dice el 15. He aquí que las naciones le son como la gota de agua que cae en el cubo. Este cubo es una cubeta. Imagínense una gota, hermanos, de agua en una cubeta. No es nada, ni siquiera se ve, pues, ni siquiera lo ve. Entonces Dios dice: hombres, mujeres, niños, humanidad, ustedes no son nada delante de mí. Yo puedo hacer y deshacer con ustedes. Y miren lo que dice el versículo. Dice: y como menudo polvo en la balanza le son estimadas. Vaya, ¿cuánto pesa la humanidad para Dios? La gente, ¿verdad que en la humanidad la gente se pesa? No, dice: yo soy fulano de tal, mi familia, y hay tantos títulos, diría yo, tan tontos, que no ven que el que tiene el control de esas mismas vidas, que no nos pertenecen al Señor. Él mismo está diciendo que, dice el versículo 15, y como menudo polvo en la balanza le son estimadas. He aquí que hace desaparecer las islas como polvo. Entonces, hermano, ¿cómo vemos los creyentes a Dios realmente? ¿Cómo lo debemos de ver? A veces nosotros también como creyentes limitamos a Dios a ciertas cosas. Pero, hermano, necesitamos creer que este Dios es el que tiene control de todo. Él tiene control de todo. Y miren el versículo 16: ni el Líbano bastará para el fuego, ni todos sus animales para el sacrificio. Esto es, entonces, en otras palabras, hermanos, ¿qué es la humanidad delante de Dios? Pues, ¿qué puede hacer el hombre delante de Dios para agradarle? De hecho, los hombres están haciendo un montón de cosas delante de los ojos de Dios para tratar de llegar a Él. Pero Dios dice: ustedes no son nada delante de mí. Pero la humanidad trata de meter y inyectar. De hecho, aquí es donde juega el papel Satanás. Satanás muy astuto, y trata de inyectar a la humanidad filosofía. Y quizás estimar esto a la humanidad para que no vean
De hecho, el propósito de Satanás es que la gente no vea al Redentor, no vea el sacrificio de Cristo, sino que esté viendo las otras obras que los hombres hacen. Pero Dios está estableciendo aquí, ni el fuego, ni los sacrificios de animales sirven. Este hecho está hablando a Israel, porque Israel trata de todavía, hasta el día de hoy, tratar de ver la ley en vez de ver el sacrificio de Cristo. Y hay muchas iglesias que también disfrazan esto, ya no hacen ese tipo de sacrificios, pero hacen otros sacrificios. Y Dios dice, esto no es así. Versículo 17, miren lo que dice. Como nada son todas las naciones, vaya, no lo digo yo. Hermano, hace un rato estoy diciendo nosotros, bueno, ¿qué somos delante de Dios nosotros, pues? O la humanidad. Nosotros ahora tenemos una posición en el Señor. No porque nosotros la hayamos ganado, sino porque Cristo pagó el precio por nuestros pecados. No es porque ahora es tan importante este versículo porque las naciones tratan de hacer algo para valer algo delante de Dios, y Dios dice, las naciones son nada. Pero hermano, ¿en quién tienen valor las naciones? En el Mesías, en Cristo. En Cristo es que tienen valor, porque en Cristo es que cada uno de nosotros es colocado en la familia de Dios. Mas a todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, les dio potestad de ser hechos hijos de Dios. ¿Quién es el que da potestad de ser hecho en la familia de Dios? Es Cristo, es Dios mismo. Pero cuando la gente rechaza, dice, las naciones no son nada. Y miren lo que dice aquí: como nada son todas las naciones delante de Él, y en su comparación serán estimadas a menos que nada, y que lo que no es. Si ustedes notan lo que dice el versículo, y en su comparación serán estimadas en menos que nada, y que lo que no es. Es decir, en otras palabras, Dios estima, hermano, a las personas y las mide también. Dios las mide, pero las mide por medio del sacrificio de Cristo, no por lo que son. Aquí mismo lo está diciendo, a menos que nada, y que lo que no es. De hecho, nosotros, hermanos, éramos pueblo para Dios, pero ahora lo somos por nosotros mismos. Por Cristo Jesús somos algo. Entonces, por eso Pablo dice, ahora yo cuando estaba leyendo esto entendí lo que Pablo totalmente estaba diciendo. El que se gloría, hay que darle la gloria y la honra a Cristo por haber muerto en la cruz, hermano, porque nosotros éramos nada para el Señor. Gloria a Dios. Yo estaba diciendo, aleluya, Señor, porque a pesar de que no éramos nada, nos has agarrado, nos has abrazado, nos has tenido amor, y por eso mandaste a tu Hijo a morir en la cruz. Versículo 18, miren lo que dice el 18. ¿A qué pues haréis semejante a Dios, o qué imagen le compondréis? Ahora yo pregunto, hermano, ¿los creyentes también tienen otras imágenes? Sí, lamentablemente sí, como el pueblo de Israel. Cuando Moisés fue a traer la tabla de la ley, ya se habían corrompido los israelitas, ya se habían corrompido. Dios les había dicho, no hagan dioses de oro y de plata. Y como Moisés no bajaba, ya habían convertido un becerro de oro ahí, y ya lo andaban adorando. Ahora, esta es la presencia de lo corrupto que somos en nuestra manera de pensar. Hermano, la gente quiere ver a Dios, la gente quiere ver, y por eso es que la gente, si no ve algo, no puede adorar. Necesita ver algo para adorar. Hermano, nosotros necesitamos ver a Dios para adorar. De hecho, lo tenemos en nuestro corazón. Por eso ha venido a nuestra vida, para que nosotros desde nuestro interior le alabemos al Señor. Y Jesús mismo dijo en el capítulo 3, correrán ríos de agua viva. Y los verdaderos adoradores, Dios espera que le adoren en espíritu y en verdad, no por lo que vemos exteriormente. La gente hoy está viendo exteriormente para adorar y llenándose de lo exterior a lo interior. Es al revés, del interior hacia afuera debe de ser. Ahora,
La pregunta que hace Isaías aquí: ¿a qué pues haréis semejante a Dios, o a qué imagen le pondréis? Ahora, hermanos, creyentes, ¿cuál es la imagen que tenemos de Dios realmente nosotros? ¿Creemos en ese Dios todopoderoso o lo limitamos en todo el poder que Él tiene? A veces nosotros lo limitamos y hacemos tan pequeño. Cuando hablamos de la muerte, por ejemplo, cuando hablamos de la resurrección, cuando hablamos del infierno, la gente limita a Dios en estos puntos. Lo limita. Hermano, Dios hace las cosas de lo que no es cierto? Y si nosotros un día llegamos al polvo, hermano, no es verdad que ese polvo se va a levantar una vez. Y más aún, con cuerpo glorificado, con cuerpos totalmente puros. Y ahí es donde cabe aquel versículo: sin mancha y sin arruga. Ahora, la gente quiere presentarse sin mancha y sin arruga ya delante del Señor. Limitan a Dios, limitan que Dios no puede transformar. Es más, este cuerpo mortal un día se va a convertir en inmortalidad, no por nuestros méritos, sino por los méritos del Salvador. Ahora, fíjense el versículo, vamos a ver los versículos siguientes. El versículo 19, miren, hace un balance entre lo que los hombres piensan de Dios. Y fíjense el versículo 19, dice: el artífice prepara la imagen de talla, el platero le extiende el oro y le funde cadenas de plata. Ahora, ¿por qué el hombre se ha ensanchado tanto contra Dios que necesita buscar auxilio en otros dioses? Y miren el versículo, dice: el artífice prepara la imagen de talla, el platero le extiende el oro y le funde cadenas de plata. Si el cliente es rico, hermano, y aquí es donde a mí me da risa, porque de hecho los hombres son tan corruptos y tan perversos en la manera de pensar. Yo hablaba con mi mamá este punto esta semana que pasó, y le decía yo: ¿cómo es posible que el hombre le traiga imágenes de madera o de oro? Aquí no hemos visto, yo aquí en El Salvador no he visto imágenes de oro, y las que había creo que las robaron. Pero aunque sean de oro, de plata o de madera, hermano, la Biblia dice que esas imágenes no son. Bueno, si nosotros que vivimos, que nos movemos, que somos personas racionales, no somos nada delante de Dios, ¿cómo es posible que algo hecho, tallado por un hombre, pueda hacer algo? Pero yo pregunto, ¿los hombres le dan más valor a eso que a Dios? Miren cómo bajan a Dios a los niveles más bajos. Es terrible, el hombre es tan corrupto. Por eso digo yo, hay que tener cuidado nosotros cuando también no tenemos quizás esas imágenes, pero tenemos otros ídolos a los cuales bajamos a Dios y creemos que eso es más significante. Algunos no sé, los hijos, otros el dinero. Y hoy pregunto, ¿y a quién pertenece todo eso? Y no lo estamos viendo aquí, que él ve todas las cosas como que si fueran nada. Versículo 20, miren lo que dice. Estamos hablando de los ricos aquí. Los ricos tienen este pensamiento, que si le llevan algo a Dios, ya tienen el favor de Dios. Veamos el versículo 20. El pobre escoge para ofrecer madera que no se apolille. Se busca un maestro sabio que le haga una imagen de talla que no se mueva. A mí me da un poco me entristece, pero me da, ¿saben que me da gozo leer esto? De hecho, miren el fundamento del pensamiento del ser humano. Si el cliente no tiene recursos, prescinde del oro y se conforma tan solo con que su Dios no se tambalee. Y yo pregunto, hermano, una madera tallada, de hecho, ¿y qué se va a tambalear? Pues si necesitan que lo anden cargando para moverse.
Pero aquí te está diciendo para que no se tambalee por sí solo, porque de hecho, cuando la madera es firme, no se va a podrir. Aquí está diciendo, voy a buscar, imagínense hasta dónde, por eso es que digo yo, los hombres han bajado a Dios al nivel más bajo, que tratan de buscar madera bien refinada para que dure largos años. Y digo yo, qué mente más depravada, ¿no es cierto? Miren el versículo. El pobre escoge para ofrecer madera que no se apolille. Se busca un maestro sabio que le haga una imagen de talla que no se mueva. Ahora, ¿quién es el más sabio aquí, hermano? ¿Quién es el más sabio? ¿Quién es el más sabio aquí? El maestro que lo talla. Miren, no lo digo yo, el versículo dice: el pobre escoge para ofrecer madera que no se apoliva, que no se pudra. Se busca un maestro sabio que le haga una imagen de talla que no se mueva, o sea, que no se vaya a pudrir y decaiga. Entonces, y hermano, si busca una madera que no se pudre y que no se caiga, ¿no creen que deberían de ver de que la madera no es nada realmente? No es nada, pero buscan tallar imágenes para pensar de que son algo y que valen y tienen un valor. Ahora yo pregunto, ¿cuánto valor le dan realmente a Dios? Es una tontera como que yo le dé más valor a esa silla que verdaderamente a Dios. Y Dios no nos sostiene, pues. O no nos sostiene Dios. No es capaz de sostenernos Dios, hermano. Amén. Y entonces necesito ver a Dios yo para que me sostenga. No. De hecho, cuando fuimos a la cruz del Calvario, nosotros vivimos a nuestro Redentor. Hemos visto a nuestro Dios. Ese Dios que en el pasado abrió los mares, sanó enfermos, levantó, hizo milagros y prodigios. Nosotros hemos visto a Dios, hermano, pero no lo hemos visto literalmente, lo hemos visto a través de nuestra fe. Esta iglesia ha recibido milagros, hermano. Amén. Esta iglesia ha recibido milagros. ¿Y quién creen ustedes que lo ha hecho? La gente le da autoridad a las imágenes, diciendo que le han hecho favores, pero nuestros favores los ha hecho Dios hasta el día de hoy. Amén, hermano. Versículo 21, miren lo que dice. Isaías hace una pregunta. ¿No sabéis? ¿No habéis oído? ¿Nunca os lo han dicho desde el principio? ¿No habéis sido enseñados desde que la tierra se fundó? Aquí pone en tela de juicio algo Isaías y le dice: ¿ustedes acaso no han visto al Dios verdadero? ¿No han oído del Dios verdadero? ¿No les han enseñado de ese Dios verdadero? Y aquí es donde cabe la responsabilidad del ser humano. Hermano, cuando hablamos de la enseñanza, es importante de que nosotros tengamos claro que cuando venimos a un estudio, usted y yo somos tan responsables de lo que entendemos por la palabra. No nos deben de ver a nosotros los que predicamos, deben de ver lo que el Señor dijo por medio de la palabra. Porque van a haber muchos, y ya hay en el mundo, predicando falsa enseñanza. Y aún en la iglesia hoy se les mete. Un día de esto estaba viendo un hombre por la televisión, en un canal de San Miguel, amarrando una camisa y diciéndole a la gente: amarre, voy a hacer una oración, y esa camisa tráigala para que se desaten todo lo maligno de ustedes, las finanzas, las enfermedades y un montón de cosas. Y la gente sabe que esa iglesia se llena en San Miguel los días viernes y los domingos. Y el hermano Jorge ha dicho aquí que aún creyentes han ido ahí buscando sanidad, comprando una bolsa de esa agua alpina o electropura, no sé de qué marca, dando 10 hasta 20 dólares por un agua en vez de confiar en nuestro Redentor. Es terrible, pero a la gente le gusta esto, le encanta. Pero hermanos, ¿qué hemos aprendido en Juan capítulo 6? ¿Qué hemos aprendido? Voy a recalcarlo porque busquemos en esto. Versículo 22. Él
sentado sobre el círculo de la tierra, cuyos moradores son como langosta. Él extiende los cielos como una cortina, los despliega como una tienda para morar. Vaya, miren lo que dice el versículo 22. Ante tal escena los habitantes de la tierra parecen ¿qué? Langostas. ¿Y qué son langostas, hermano? ¿Ustedes conocen los chapulines? Bueno, en un tiempo, en el tiempo de la gran tribulación va a haber una plaga de langostas. Pero estas langostas van a ser enormes. Y en su cola van a traer un aguijón como que fuera de serpiente. Y van a picar. Pero hermano, pero ahora remontes a nuestra realidad. Las langostas que nosotros conocemos son así, ¿ves? Yo he visto algunas algo grandes, pero lo que Isaías está diciendo aquí, que Dios está sentado sobre el centro de la tierra. ¿Esto qué significa? Que Dios, hermano, está viendo nuestras actitudes, está viendo las actitudes de toda la humanidad. ¿Saben por qué? Ayer que veíamos el estudio en Apocalipsis, el hermano Obed decía, bueno, como los hombres siempre tratan de tergiversar lo que la Biblia dice en Apocalipsis 20, dice de que Dios va a desatar a Satanás, lo va a soltar, y muchos que han vivido con Cristo y lo han conocido se van a rebelar contra Él. Los creyentes que entraron de la gran tribulación con nuestros cuerpos son creyentes y eso ya no perece. Los que se van a rebelar son los hijos de ellos. Entonces, estos que se rebelan, viene Dios y en una batalla cuando los reúne dice que son millones de millones que se rebelan contra el Señor. ¿Y saben qué hace Dios, hermano? Dicen que se lo fulmina o se los acaba en un momentito. El hermano ponía el ejemplo de una bomba atómica, pero ahí no es una bomba atómica la que va a caer. Es Dios mismo con solo hablar, decir, ustedes se han corrompido, acábense. Yo no sé qué palabra va a decir, yo lo estoy diciendo para que entendamos. El Señor, hermano, puede hacer, es más, si el Señor quisiera acabarse el mundo ahora, ¿lo hace? Sí lo hace, pues. Pero la gente lo limita a Dios, hermano. Lo limita. Es más, ayer estábamos viendo que la muerte, el Hades y el mar van a entregar sus muertos. Con mi esposa nos reíamos porque le decía yo, imagínate que los pesqueros, tanto en la tribulación van a haber barcos destruidos y gente que va a morir. Y entonces esta gente, hermano, probablemente los tiburones los van a comer y las ballenas grandes. Y yo le decía por una, pero es verdad. ¿Cómo es que se van a convertir en polvo estos que van a ser comidos por los peces? Por el estiércol, hermano. No es cierto de que se lo van a comer, allá se va a triturar, al final el animal va a defecar. ¿Y qué va a salir? ¿Y qué es lo que sale cuando vea usted todo lo que la materia con la que está compuesta el ser humano es prácticamente totalmente tierra? Y cuando lo defecado está ahí por mucho tiempo, ¿qué hace? Se hace polvo, porque el hombre es polvo. Y no dijo el Señor, de polvo eres y el polvo. Entonces, pero hermano, Dios va a levantar a creyentes y conversos, aunque hayan sido estiércol al final. Sí, pues. Y Dios va a hacer de ese estiércol otra vez el cuerpo que tenía el creyente y el inconverso. Sí, la diferencia es que los creyentes tenemos una esperanza de irnos con el Señor antes. Y los inconversos resucitándolo para entregar cuenta e ir al lago de fuego. Entonces decía esto porque el Señor está en el centro y Él conoce las actitudes de la humanidad. Conoce cómo nosotros andamos, si andamos por fe o andamos por vista. Lo que hacemos, es más, por eso es que hay 2 libros. El Señor va a abrir los libros, el de las obras y el de la vida. ¿Sabe por qué? Porque en el futuro, en el gran trono blanco, muchos le van a decir al Señor, el Señor mismo enseñó,
Señor, y no en tu nombre hicimos milagros, y le van a reclamar a Dios, y en tu nombre echamos demonios, y en tu nombre hicimos esto. ¿Sí? ¿Y qué les dice el Señor? No los conozco. No los conozco. Hermanos, ¿a quién es que conoce el Señor? A los que han creído por fe, a los que han puesto su confianza en el Señor. A esos conoce. Juan capítulo 6 dice esto: mis ovejas oyen mi voz, yo las conozco y me sigue. Porque Él nos conoce, hermano. Entonces Dios, por eso el versículo 22 dice: Él está sentado sobre el círculo de la tierra. Muchos sostienen que este versículo hace alusión a la es decir, aquí mismo lo está diciendo, los científicos han estado batallaron por mucho tiempo para saber si la tierra era redonda o no, y aquí mismo no lo dice. ¿Y qué es un círculo, pues? Y entonces Él está sentado. Imagínese usted una pelota y el Señor sentado sobre. ¿Qué quiere decir la palabra sobre? Encima. Entonces Dios, hermano, es tan omnisciente, soberano, omnipotente, que Él puede ver todo lo que hay alrededor de la tierra. Gobiernos pervertidos, creyentes carnales o espirituales, Él puede ver todo. Ahora, nos podemos esconder de los seres humanos, pero de Dios, hermano, es más, Dios mismo ha dicho de que todo lo que hagamos en oculto, un día se va a revelar. Y es verdad, hermano, que cuántas veces usted y yo hemos ocultado algo y de repente, paz, ya lo sabe la gente. Es que aquí nadie se puede ocultar. Y Dios mismo se encarga de esto. Versículo 23. Él convierte en nada a los poderosos. Vaya. Si aquellos que creen tanto, hermano, y sobre todo los políticos y los que tienen dinero a nivel mundial, si ellos se creen tanto, aquí dice: Él convierte en nada a los poderosos, y a los que gobiernan la tierra hace como cosa. Por eso yo les digo a los gobernantes de los países, y aún a nuestros gobernantes de nuestra ciudad, que deben de tener cuidado cómo gobiernan, porque no es el punto. A veces se ensanchan los gobernantes, y a veces nosotros decimos estas cosas para sensibilizar a los gobernantes. Hay un hombre que hace poco murió este año, que dijo: desde mis entrañas maldigo a Israel. Miren cómo terminó. Desde sus entrañas Dios le proveyó su enfermedad. Maldigan a Israel, estén en contra de Israel, y vean lo que le va a pasar. Ahora, perviertan los gobiernos y sean corruptos. No lo digo yo, versículo 23. Él convierte en nada. Es mejor que se conviertan al Señor y que crean en Cristo para ser humildes y no arrogantes por el poder que tienen. Porque un día el Señor se los va a acabar. Versículo 23 dice también: y a los que gobiernan la tierra hace como cosas. Vaya, ¿qué son, pues? ¿Qué realmente son? Ellos creen que son algo, pero no son nada. ¿Qué es algo vano, pues? Y en el gran trono blanco va a pesar lo que hagan, hermano. Van a ser como, yo tengo una ilustración ahí cuando presento el Evangelio, una balanza, y el Evangelio en un lado y una pluma en el otro lado. La pluma representa el poder de las personas, las obras, y el Evangelio representa a Cristo muerto en la cruz y crucificado y resucitado. Ahora yo pregunto, ¿quién pesa más? ¿El Evangelio o las obras de las personas? ¿El Evangelio o el poder de las personas? ¿El Evangelio o los poderosos que son los que gobiernan? De hecho, son como una pluma. El Evangelio siempre los va a tener. Y por eso, por medio del Evangelio, es que van a ser juzgados. De hecho, el juicio final va a ser según la palabra de Dios. Va a ser según el Evangelio. Va a ser según la verdad.
¿Y quién es la verdad, hermano? Entonces va a ser según Cristo. Y los hombres por eso es que no quieren saber de Dios, pero mejor les sería cambiar esa manera de pensar y confiar en Cristo. Yo creo que un gobierno que está basado en los principios fundamentales del Señor es un gobierno que va a caminar bien. Pero si son gobiernos pervertidos, vean en la historia, Dios inclusive con Israel trató así. Ahora, versículo 24. Como si nunca hubieran sido plantados, como si nunca hubieran sido sembrados, como si nunca su trono hubiera tenido raíz en la tierra. Tan pronto como sopla en ellos se secan y los torbellinos los llevan como hojarasca. ¿Ven lo que hemos estado hablando? ¿Qué son para realmente los gobiernos en medio del poder que Dios tiene? No son nada. Versículo 25. ¿A qué pues me haréis semejante o me compararéis? Dice el santo. Hermano, esta pregunta es importante para nosotros también. ¿A qué hacemos semejante a Dios nosotros? ¿O cómo lo consideramos? ¿Cómo considera Dios usted? Cuando pecamos, ¿cómo consideramos a Dios? A veces consideramos que Dios no nos está viendo. ¿Y saben qué pensamos miren que la mente del ser humano es perversa? Cuando usted sabe que va a hacer lo malo y lo hace, piensa de que Dios no lo va a ver. ¿Y qué está faltando delante de Dios usted? O yo mismo. Estoy diciendo que Dios no es omnipresente. Y esto es delicado, porque por eso a veces nosotros somos tan insensatos. Y no me van a mentir ustedes, el ser humano sabe anticipadamente cuando va a hacer algo que no es correcto. Lo sabe. Y esta es la responsabilidad del ser humano. Por eso Dios no le va a quitar la salvación, pero Dios sí lo va a disciplinar. Por eso, hermanos, les invito a que cada uno de nosotros estemos juzgándonos a nosotros mismos. Es la manera correcta. Hay 7 juicios que se deben en la Biblia. Pero el juicio que nos compete a nosotros es estarnos juzgando a nosotros mismos cada momento. ¿Saben para qué? Pablo dice en 1 Corintios, para no ser juzgados con el mundo. No vamos a ser juzgados con el mundo, pero Pablo dice también en el capítulo 11 de 1 Corintios, algunos están enfermos, otros desanimados y otros, porque el Señor usa esos 3 juicios para el creyente. La disciplina para el creyente viene. No podemos obviarlo. Y después nosotros ahí estamos temblándole al Señor, pero hermanos, pensemos más allá de nuestras acciones. A veces somos insensatos con nuestra boca. A veces somos insensatos con nuestro pensamiento, a veces con nuestra manera de actuar. Y necesitamos meditar. Dios no le va a quitar la salvación, usted la tiene asegurada, porque no depende de lo que nosotros hacemos, depende de lo que Cristo hizo en la cruz. Pero pensar esto, por ejemplo, por eso el versículo 25 dice, ¿a qué pues me haréis semejante o me compararéis? Cuando nosotros pensamos que Dios no nos ve cuando vamos a hacer algo que es inadecuado, estamos diciendo que Dios no es omnipresente, no es omnipotente, no es soberano. Entonces estamos diciendo, tú no eres Dios. ¿Se dan cuenta? Es delicado cuando un creyente no medita en estas cosas. Ahora, más aún, cuando deliberadamente se hace, todavía aún más. Santiago enseña acerca de esto. Dice Santiago que primero está el embarazo, y cuando en relación al pecado, el hombre se embaraza, pero hermano, con un embarazo puede suceder 2 cosas. Se muere el embarazo, usted quita el embarazo o da a luz al embarazo. Quiero explicar esto que acabo de decir. Primero el ser humano lo piensa, después concibe el pecado, y cuando lo pone en práctica
es que da luz y se evidencia. Ahora yo pregunto, cuando usted lo piensa, ¿tiene chance todavía de decir no? Sí. Y cuando dice no, ha ganado la victoria. El poder del pecado no ha ganado sobre ustedes. ¿Se dan cuenta que es diferente? Por eso es que el ser humano delante de Dios es tan responsable de todas las acciones que hace, los pensamientos, las acciones, nuestras palabras. Entonces, el punto es, ¿cómo consideramos nosotros a Dios? ¿Lo consideramos un ser soberano, todopoderoso, solo con palabras, o creemos que es verdad? Que es verdad. Necesitamos creer que es verdad, porque si no, vamos a ser arrastrados y seducidos por el pecado. Y en nuestra vida cotidiana, no, en vez de ser empoderados por el Espíritu Santo, vamos a ser afectados por el pecado y nos va a arrastrar a vivir nuestras vidas en derrota, porque el pecado ha ganado la batalla. Ahora el Espíritu Santo no está en nosotros solo por estar. Tiene una función muy importante, y nuestra lucha no es contra la carne. Es decir, dejemos que el Espíritu Santo gane la batalla con la carne, y esto se logra andando en el poder del Espíritu Santo, siendo llenos del Espíritu Santo, teniendo comunión con el Señor en cada momento. Versículo 26. Versículo 26. Levantad en lo alto vuestros ojos y mirad quién creó estas cosas. Él saca y cuenta su ejército. Y a todas llama por su nombre. Ninguna faltará. Tal es la grandeza de su fuerza y el poder de su dominio. Hermano, hemos estado hablando del poder de Dios. De hecho, el principio que estamos estudiando aquí es que ante tal escena los habitantes de la tierra no son nada, y por lo tanto Dios es soberano. La grandeza del poder y la majestad le pertenecen a Dios. Y Dios es decir, Dios tiene trazado ya los planes, y Dios los va a hacer de la manera como Él lo ha establecido. Versículo 27. ¿Por qué dices, oh Jacob, y hablas tú, Israel, mi camino está escondido de Jehová, y de mi Dios pasó mi juicio? ¿No es cierto de que a veces nosotros también pensamos de esta manera, hermano? A veces nosotros pensamos, Señor, ¿y qué es lo que me está pasando? No sé hasta dónde voy. Nos interesa saber hasta dónde vamos nosotros, hermano. Nos debe interesar que en cualquier momento nos vamos con el Señor. De hecho, hoy tenemos una meditación, y digo, un tiempo de comunión con el Señor. Y yo siempre lo he tomado así, porque es primeramente un refrigerio con el Señor y una comunión con el Señor para tener comunión con los demás. No comunión con los demás para tener comunión con Dios, no funciona así. Entonces, cuando los creyentes tenemos esto, necesitamos meditar que el camino de los creyentes está trazado por Dios. Ahora, ¿qué pasará de aquí para allá, hermano? ¿Quién lo sabe? ¿Lo sabe usted? Usted no sabe, pero Dios lo sabe. Por eso le hace esta pregunta. ¿Por qué dice Jacob, y hablas tú, Israel, mi camino está escondido de Jehová, y de mi Dios pasó mi juicio? Ahora yo pregunto, hermano, ¿el juicio de Dios está delante de aquellos que piensan de que Dios no ve las cosas? Estos judíos estaban pensando, mi camino está escondido en Dios. O sea, Dios no lo está viendo. Ahora, si esto fuera así, hermano, entonces ¿qué esperanza tendríamos los creyentes? Pero nuestro camino, hermano, es certero en el Señor. Totalmente. Es más, nuestro futuro está asegurado. Y nuestro camino totalmente asegurado en el Señor. Los creyentes vamos a una morada celestial. Amén, hermano. Vamos a una morada celestial, y ese es nuestro camino. Pero los hombres pueden pensar en el caminar del tiempo. No, si Dios ya me olvidó. Algunos pueden pensar, no, si Dios
no ve lo que hago. No, si Dios no está conmigo. Ahora yo pregunto, ¿quién es que abandona? ¿Dios nos abandona o nosotros abandonamos a Dios? Vea que somos perversos. A veces nosotros pensamos que Dios nos ha abandonado y nunca nos abandona. No hay promesas de parte de Dios en la Biblia, pues. Él mismo ha dicho, no te dejaré ni te desampararé. Hermano, cuando se ven dificultades, piensen en este versículo de Hebreos capítulo 13. De manera que podemos decir confiadamente, el Señor es mi, no temeré lo que me pueda hacer. Hay promesas de parte de Dios, lo que pasa es que nosotros nos olvidamos de lo que Dios ha dicho. Y por eso es que fracasamos en nuestra vida cristiana. El Señor no nos abandona. Cuando nosotros deliberadamente nos volvemos o nos apartamos de Dios, somos nosotros que tenemos un problema contra Dios. Y Él no nos abandona. Ahora, versículo 28. ¿No has oído que el Dios eterno es Jehová, el cual creó los confines de la tierra? No desfallece ni se fatiga con cansancio, y su entendimiento no hay quien lo alcance. Vaya, ¿qué es lo que está diciendo Dios aquí? Hermano, Dios dice, entienda y sabe. Hoy tenemos que aprender dos cosas. Necesitamos entender y saber. No basta con saber, sino entender también. ¿Quién es Jehová? Hermano, ¿quién es Jehová para usted? Yo quiero hacer esta pregunta, pero contéstela usted mismo. ¿Quién es Jehová para usted? Si Jehová para usted es un ser insignificante que no tiene poder ni control sobre las cosas, creo que ha confiado en un Dios diferente. Pero si usted cree que Dios es todopoderoso, soberano y que puede y que tiene control de todas las cosas, hermano, entonces estamos en el camino correcto. Pero necesitamos creerlo. Versículo 29. Él aquí, y con esto quizás voy a terminar. Pensaba que íbamos a ver el capítulo 41, pero lo que pasó es que esta sección del capítulo 40, el hermano anterior se la saltó y era necesario tocarla. Entonces, el versículo 29, vean lo que dice, y no lo digo yo, lo dice la palabra. Hermano, agarre fuerza del Señor. Mire lo que dice el versículo 29. Él da esfuerzo. Hermano, si usted está cansado, y aquí no le vamos a vender mentira, dice el versículo, no lo digo yo, lo dice Dios mismo. Dice el versículo, Él da esfuerzo al cansado. Si usted está cansado y trabajado, hermano, usted puede descansar hoy. El problema es que nosotros queremos seguir agarrando. Decimos, Señor, venimos con nuestra carga. Señor, aquí te traigo esta carga y quiero dejártela. Pero le decimos con las palabras, pero la carga no se la entregamos. Y seguimos cargados. Y seguimos angustiados. Y seguimos desesperados. Y le decimos al Señor, Señor, aquí te traigo esta carga. Quiero descansar, te la deposito, haz tú con ella. Pero no se la soltamos. El Señor quiere que se la dejemos. Aquí está, Señor, te la dejo y yo me voy a ir a descansar. El verdadero descanso, hermano, es por fe en el Señor. Yo deposito esa carga en el Señor y la abandono. Pero si yo la quiero andar cargando, Señor, aquí está la carga, ya estoy cansado de lidiar con ella, pero yo no quiero y la quiero tener ahí. Y el Señor dice, dámela. El Señor le está diciendo ahora, le está diciendo, Él da esfuerzo al cansado. Si usted está cansado, hermano, y está abatido por algún problema, suéltele ese problema al Señor, déjeselo. Pero abandónelo, déjelo. Y el Señor se va a encargar de él. Eso es lo que está diciendo el Señor aquí. Por eso yo tengo un dicho. Dios ayuda a los que le quieren ayudar. Si usted viene al Señor, al culto de oración, y dice, Señor, aquí tengo un montón de problemas en la familia. Mi matrimonio se está derrumbando. Tengo tantas dificultades en mi vida espiritual, pero no quiere abandonar el problema, hermano. ¿Cómo? Usted cree que Dios lo puede hacer, pero también los creyentes necesitamos hacer algo.
¿No es cierto? Las cosas no van a ser solo porque por arte de magia, ¡pum! ¿Cómo no? Y de hecho, por eso nosotros no decimos, hermano, usted no deje de visitar a los médicos y tiene una enfermedad. Dios puede quitar cualquier enfermedad de usted, pero también hay cosas que necesitamos deponer nosotros. A veces el orgullo, a veces nuestra arrogancia, a veces nuestra rebeldía, a veces nuestra manera de pensar. Y el Señor está diciendo, hermano, si usted quiere descansar, deposite sus cargas al Señor. Por eso dice el versículo, Él da esfuerzo al cansado y multiplica la fuerza al que no tiene. Por eso, hermano, en la vida espiritual es cuando debemos de pedir al Señor. La mayoría de los creyentes fracasamos en nuestra vida espiritual porque queremos arreglar otras cosas, pero nuestra vida espiritual no nos interesa. Otra vez digo, Dios está interesado en la vida espiritual de los creyentes. Y generalmente nuestras enfermedades algunas son mentales, porque son espirituales. Las enfermedades pueden estar ahí. Yo tengo varias enfermedades. Y hoy hace muchos años estuve con un tratamiento con un medicamento que en El Salvador ya lo quitaron. Y tengo un problema serio que casi no duermo. Y en el día estoy que me duermo todo, Pero cada vez que me acuesto, hermano, le digo al Señor, bueno Señor, ten misericordia de mí porque estoy sufriendo muchas consecuencias del pasado. Pero estoy dejando que el Señor obre. Ya yo no puedo conseguir ese medicamento y me está pasando lo mismo que le pasó al hermano Ver. Y yo espero en el Señor que Él quitará totalmente esta enfermedad. No voy a necesitar de medicamento. Y estoy confiando en el Señor que así será. Entonces, hermano, pero yo necesito, siempre necesitamos hacer algo. Y lo que podemos hacer es confiar en el Señor, depender en el Señor. Y Él va a hacer. Versículos 30 y 31 y terminamos. Los muchachos se fatigan y se cansan. Los jóvenes flaquean y caen. Hermano, el escritor Isaías pone el ejemplo aquí. Los jóvenes se cansan, hermano. Sí, se cansan. Se fatigan también. Pero mire lo que dice el 31. Pero los que esperan en Jehová tendrán, hermano, necesitamos esperar en el Señor. Aprendamos, la vida cristiana se vive en dependencia del Señor. Y el versículo dice, tendrán nueva fuerza, hermano. Cuando dicen nuevas es porque son mejores. Y el versículo dice, levantarán las alas como águila, correrán y no se cansarán, caminarán y no. Ahora, si usted no quiere vivir cansado y fatigado, hermano, aún en su vejez, usted puede descansar, usted puede renovar su fuerza, usted puede tener fortaleza. Y aquí estamos hablando de la fortaleza que proviene de Dios. Aún estando en una enfermedad, Dios nos puede fortalecer, nos puede animar, nos puede consolar. De hecho, es de lo que está hablando el pasaje, del consuelo para los judíos, del consuelo para el creyente. Si queremos tener consuelo del Señor, necesitamos esperar en el Señor. Hermano, no nos fatiguemos, no nos cansemos. Lo que el Señor, a veces nosotros ponemos nuestra mirada más en el problema y tenemos un gigante a lo mejor ahí. Y no, el Señor dice, no veas a ese gigante, mírame a mí, que yo voy a hacer con ese gigante. Como hizo con David, el pueblo de Israel estaba fatigado y angustiado. ¿Y cómo vamos a hacer con este? Y David dijo, yo voy. Y en el nombre del Señor voy. Y hermano, y fue. ¿Y qué pasó? Venció. Si usted quiere ser un vencedor, no mire el problema que tiene, no mire la enfermedad que tiene. Vea al Señor.